¿Qué tal, amigos que nos hacen favor de seguirnos? Estamos nuevamente aquí en su espacio Urbanópolis y el día de hoy estamos muy contentos. Seguramente para muchos de los que nos escuchan va a ser un tema totalmente novedoso como lo fue para nosotros hace algunos días que tuvimos un primer contacto con nuestro invitado, el doctor Jerónimo Vida Manzano, a quien vamos a agradecer eternamente la amabilidad de su tiempo para venirnos a platicar. Déjenme comentarles que el invitado de hoy es licenciado en física y doctor por la Universidad de Granada. Es consultor especialista en temas de sustentabilidad, de sostenibilidad urbana y calidad ambiental desde el 2005. Es responsable de la Oficina Técnica de la Agenda 21 de Granada. Ha sido galardonado con el Premio de Físico de Excelencia en el 2012. Es autor de un plan de acción contra el ruido. Ahorita vamos a profundizar en ese tema precisamente en la ciudad de Granada. Y bueno, se desempeña como profesor titular en el Departamento de Física Aplicada. Y ahora tuvimos la fortuna de coincidir en un congreso. Escuchamos su tema y en realidad nos sorprendió gratamente y por eso queremos compartirlo con todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por la amabilidad de venir a este espacio a platicarnos ya fuera de la ponencia y en un ambiente más de confianza. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de estar aquí, encantado, agradecido y honrado además. ¿Ruido o sonido? Creo que ese es el punto medular del tema. Hasta hace bien poco en la ciudad solo se hablaba de ruido, pero desde hace un tiempo hay un cambio de paradigma y estamos pasando de hablar de ruido a hablar de sonido, que algunas veces es desagradable o innecesario o inoportuno y entonces ruido, pero otras muchas más es algo que ayuda forma parte del patrimonio, a identificar los espacios, a que sean incluso como una herramienta de inclusividad. Entonces, ese es el cambio que se está produciendo, pasar de una visión negativa, contaminación, a una visión positiva, sonido como un recurso, algo que tiene valor, que puede servir para que las ciudades mejoren, potencien su calidad de vida. Hablar en positivo, no en negativo. Incluso en España, no sé por aquí, pero en España hemos pasado de hablar de reglamento contra la contaminación a reglamento para preservar la calidad acústica. Es un cambio importante que se está produciendo, que yo sepa, en los últimos 10 años. No es que sea de ayer, pero está cuajando. Cada vez más. Ahorita que menciona de utilizar si me permite el tema, esta dimensión, me venía a la mente el asunto de los semáforos para la gente invidente que empezaron a incorporar algunas ciudades con un pequeño ruido que indicaba a las gentes que tienen deficiencia visual, pues si estaba el SIGA o estaba el alto y cuánto tiempo faltaba para sorprendentemente algo que pasa inadvertido para muchos de nosotros. Es decir, de repente hay tanto ruido en la ciudad que resulta tan molesto que como que nos vamos aislando y ya no escuchamos. A ver, es que, sí, voy a enganchar con lo que comentas, pero hablamos de ruido. El ruido, lógicamente, hay un factor, una cuestión médica. Por encima de cierto nivel produce daño, rotura del tímpano, hay un daño en el cuerpo y lógicamente eso es intolerable. Y también el sonido, si es demasiado elevado, pues impide la comunicación y tiene la molestia, el principal efecto del ruido. Dejando eso a un lado, que eso es así. Eso es lo que permite pues definir la normativa que aplicamos, porque al final la diferencia entre sonido y ruido es que a mí me parezca que es incómodo o que no es oportuno o que no lo deseo. Entonces tiene una alta carga de subjetividad. ¿Qué pasa? Pues que la normativa dice lo que está bien y lo que está mal en base un poco al consenso. Entonces, por ejemplo, los 65 decibelios, que suele ponerse como un límite tolerable o no tolerable, eso está hecho en base al consenso. Entonces, vale, pero dejando eso a un lado,
y la normativa hay que cumplirla y demás. Muchas veces hablamos, por ejemplo, aquí ahora nosotros estamos hablando y nosotros ahora mismo aquí en este ambiente tenemos 60 o 70 decibelios. Entonces, y por ejemplo, otro ejemplo se me ocurre, los niños jugando en un parque. Los niños jugando en un parque forman niveles muy altos, hay mucho ruido, pero la persona que está vigilando a esos niños, cuidándolos, si no escucha a los niños, hay un problema porque al niño le puede haber pasado algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos decibelios no le importan. Voy con las personas invidentes, las personas que tienen discapacidad visual. Una fuente que esté funcionando o no, que esté el agua en una fuente genera muchos decibelios, pero normalmente las personas que están en un parque o en un sitio donde hay una fuente, ese agua normalmente no le molesta. No, entonces relaja, pero hay muchos decibelios, por encima de 65, muchísimo, seguro. A los ciegos, a las personas con discapacidad, les sirve para orientarse, porque nosotros en un momento dado nos dimos cuenta que nosotros trabajamos la percepción, que es de lo que estamos hablando, y nos dimos cuenta que la percepción es distinta si hay o no hay discapacidad visual. Entonces empezamos a realizar nuestros estudios, además con personas sin discapacidad, con personas con discapacidad. Y empezamos a darnos cuenta, pues, de esto, por ejemplo, que esos sonidos ayudan a las personas con discapacidad a sentirse más seguros o a orientarse, o a ellos los sonidos que les rodean, lógicamente, son los que les permiten vivir y desempeñarse en la ciudad. Entonces era una cosa mucho más importante y, por supuesto, mucho más allá de que el nivel sea alto o sea bajo, porque hay cosas muy cotidianas que generan mucho nivel. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que no todos son números, que no todos son decibelios. Es más, que el decibelio pues está muy bien porque permite caracterizar una situación, un escenario, pero que ahí falta algo. Falta lo más importante. El contexto y las personas. Esa es la cosa, porque la ingeniería, y yo soy físico, y yo he elaborado, como amablemente ha indicado, mapas de ruido y planes de acción. La ingeniería se basa en modelos, en medidas, en números, en cifras, pero tratamos de redefinir el espacio urbano sin preguntarle, sin saber, sin conocer qué opina la gente que usa ese espacio urbano, que es la ciudadanía, las personas. Entonces, ¿quién ha decidido lo que está bien y lo que está mal? Bueno, pues los ingenieros, las ingenieras, las personas que trabajan con números y con datos y con medidas. Pero, ¿y la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué quiere la gente? Por lo que estábamos hablando, porque a lo mejor muchas veces que haya muchos decibelios no es un inconveniente. Digamos, dejando a un lado las cuestiones médicas y las cuestiones legales, que haya mucho nivel acústico, pues no es realmente un problema. El problema puede ser que ese nivel acústico sea el adecuado o no. En nuestros estudios, por ejemplo, hemos encontrado en España las motocicletas, no sé aquí, pero en España hay muchas motos y hacen mucho ruido. Pues hemos encontrado que hay una tolerancia mayor a ese ruido por la mañana que desaparece por la tarde. Entonces, digamos, como que por la mañana se entiende que debe de haberlo, porque no sé, porque hay desplazamiento, el trabajo, lo que sea, pero digamos, la tarde es para mí, o es para salir, descansar, y entonces hay menos tolerancia. Eso ya es un indicativo importante, o puede ser un indicativo, para que las autoridades permitan o no permitan el desplazamiento, lo regulen, porque claro, antes de tener todo esto en cuenta, la autoridad, una de las medidas estrellas siempre contra el ruido suele ser la restricción del tráfico o reconducir la circulación, porque el tráfico es la principal fuente de ruido en las ciudades, por lo menos en España. Me imagino que es así universalmente. Entonces, lo primero es actuar contra el tráfico. Bueno, pero ¿actuar cómo? ¿Así a piñón? ¿Igual siempre? ¿No? Pues entonces este tipo de trabajo empieza a entender lo que las personas queremos, y entonces eso te ayuda a redefinir esa ciudad aplicando las soluciones de ingeniería, que eso siguen siendo válidas, pero faltaba un poquito añadir eso. Y falta mucho, porque ahorita escuchándolo decía, bueno, estamos acostumbrados
por ejemplo en zonas muy céntricas, que haya un horario de estacionamiento o un horario de carga y descarga, cosas que entendemos por cierta actividad, ahorita que mencionaba lo de las motocicletas, es decir, temprano muchos de los negocios se surten y se permite X tráfico. En ciertas horas ya está prohibido el estacionamiento porque la intensidad de peatones es más alta y se trata de dar prioridad, pero yo creo que la mayoría, igual que yo, no logramos leer esta temporalidad desde una perspectiva acústica, es decir, pues sí, claro, no son los mismos los ruidos de la mañana que los ritmos de la noche. Ahorita, por ejemplo, en el caso de Morelia, que usted ya pudo ver y mapear incluso, la gente que vive en el centro y que ha vivido desde hace muchos años, desde que se ha vuelto cada vez más turístico, ahora la queja es que los fines de semana hay mucha música. Y dice, es que estoy rodeado, no me doy cuenta hasta en la noche que estoy rodeado de puros bares que tienen música, y entonces ya ahora como que ya es molesto. Claro. Que antes no existía porque no había esa actividad de bares o de restaurantes con música, ¿no? Entonces eso es como una lectura sonora del paisaje. Sí, ¿no? hombre, me imagino que aquí como allí, digo, en mi país, en Europa, aquí hay un componente muy importante de educación. O sea, no hacer algo... O sea, ¿dónde acaba mi derecho? ¿Dónde empieza el de la persona que tengo enfrente? Entonces, no hacer... El ruido de ocio es una fuente muy importante. Sin embargo, el ruido de ocio no le molesta a quien está de ocio. Le molesta a quien está cerca de ese ocio, lo cual nos vuelve a lo de antes. No todos son decibelios, porque ese nivel elevado para las personas que están de ocio, para ellos para ellas no es un problema. Cuando tenemos una fiesta, cuando tenemos una verbena, ahí hay unos niveles tremendos, pero no es un problema el decibelio. Entonces, claro, quien lo sufre y lo padece, sí. Por eso digo, ahí hay una cuestión legal, de educación, de poner límites para la convivencia. Pero volviendo al diseño, claro, ahí hace falta ver qué se permite y qué no se permite. Eso es gestión municipal de las autoridades, ¿no? Pero a la hora, si en una ciudad hay el mapa de ruido sirve para determinar el estado de salud de la ciudad, acústicamente hablando. Es como ir al médico. Vale, ya tengo el problema diagnosticado. Ahora tengo que elaborar inmediatamente después un plan de acción para resolver esos problemas. Y aquí entra el tema del paisaje sonoro. Porque a la hora de elaborar propuestas, si solamente las basas en un principio todos son decibelios y tengo que bajarlo, te estás dejando a un lado el sentir de las personas. A lo mejor en un espacio público del tipo que sea, el problema no es que el decibelio sea muy alto. A lo mejor es que el decibelio es inadecuado en función de lo que allí se hace o allí se desea. A lo mejor el problema es inadecuado en función del tramo horario del día, en fin, pero todo eso no lo sabes si solamente aplicas medidas de ingeniería. Necesitas conocer el sentimiento de la gente. El experto, no hay expertos y expertas locales más expertas y expertos que la ciudadanía, quien vive, quien reside, quien usa la ciudad. Y al mismo tiempo me vuelvo al otro lado, como visitante, los turistas, la gente que está temporalmente en un sitio, también se encuentra un ambiente que le agrada o no le agrada, que le invita a volver o a extender su visita. Porque esta es la cuestión, que es lo que yo traté de decir el otro día. La experiencia emocional, y estamos hablando de emociones, condiciona mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero eso no se ha medido nunca. Esa es la cosa. Claro, ¿cómo voy a medir lo que tú sientes? Pero vamos a ver, lo que tú sientes es distinto de lo que siente tu padre, tu hermano, tu amigo, tu amiga. Cada persona es un sentimiento, por decirlo así. Y ese es el problema, creo yo, que por lo que no se ha hecho, hasta que hace unos años, digamos, empezó a tomar forma la idea de valorar objetivamente lo que es subjetivo. Porque la percepción, el sentimiento, pues como los colores, cada persona los ve de una manera y cada persona, como dice la norma, tanto lo percibe, lo experimenta o como lo siente, o sea, influye mucho, porque incluso hay factores no acústicos que influyen en esto. Yo decía, pues cómo huele.
cómo se respira, o cómo se ve. Entonces, aquí entra también el clima acústico de los espacios patrimoniales. Por ejemplo, en Granada tenemos la Alhambra y tenemos un pasado árabe muy importante, y hay unos sonidos especiales. Esos sonidos hay que preservarlos. No puede cambiar porque haya progreso, desarrollo urbano alrededor. Yo me acuerdo siempre de Notre Dame. El sonido de Notre Dame está grabado, está guardado. Digo, está bien medido, ¿no? Está registrado en 360, como se dice ahora. Si en el incendio de Notre Dame se hubiera destruido por completo, se podría haber levantado una Notre Dame nueva, pero con las características acústicas de la antigua, porque está guardado. Eso, o sea, que eso sirve también como para preservar el patrimonio. Nosotros tenemos grabada la Alhambra y todos los sonidos que hay alrededor. ¿Para qué? Para conocerlos, para difundirlos y también para saber, digamos, la línea roja que no debe de cambiar. Esto tiene que seguir así. Entonces, estamos hablando también de defensa del patrimonio, ¿no? El hacer medidas, el saber cómo suena y también saber cómo lo sienten las personas. Estoy acordando ahora, no sé si es el hilo de la conversación, pero me estoy acordando ahora. Aquí es una charla. Pues vale, yo tuve la ocasión, creo que soy una persona privilegiada, porque cuando llegó el COVID, que nos metió a todos en casa, por lo menos, vamos, tuvimos meses en casa, y eso fue terrible, la gente moría. En fin, dejando a un lado la parte trágica que es inmensa de toda esta experiencia, yo me di cuenta muy pronto, vamos, no, tampoco hay que hacer un lumbrera, es que era evidente, esta situación es excepcional y tenemos que registrarla. Porque yo como físico utilizo modelos, y en esos modelos, por ejemplo, cuando hay un problema en la ciudad como consultor, tenemos que reordenar esto. Entonces, antes de molestar a las personas, se hacen simulaciones en los ordenadores. En el ordenador se simula, pues cojo el tráfico, lo tiro por aquí. Lógicamente, si el tráfico va por aquí, el exceso tendrá que ir por otro sitio, cambio esto, permito esto, permito... Entonces uno va haciendo simulaciones antes de efectivamente llevar la norma a la práctica, ¿no? Y entonces una de las cosas es poner o quitar personas. Para ver, pues se simula el ruido típico de una persona, al caminar, al andar, tal. Y así es como lo hacemos. Pero de pronto el COVID presentaba una situación en la que no había que simular nada, es que no había personas. Dijo, esto es alucinante. Hay que registrarlo porque es una situación que ojalá no se vuelva a repetir, pero no es simulación. Pues la simulación siempre es simulación. Es verdad que ajusta muy bien, pero y entonces salimos a medir y estuvimos un par de meses midiendo por Granada, nos desplazábamos como nos daba la gana, teníamos lógicamente los permisos y las autorizaciones, y registramos la ciudad. La ciudad era bellísima, sonaba de una manera especial. Pájaros, la vegetación, el agua, los cursos de agua, el río que pasa por Granada. Había sonido, además, cuando digo lo registramos en toda su profundidad, con su espectro, todo. Pero nos dimos cuenta de algo. La ciudad estaba triste. Es verdad que aparecían sonidos que siempre están apantallados y que no te das cuenta que existen. Pero aquí suena esto, pero si yo he venido aquí 1000 veces y no he escuchado esto, claro, estaba apantallado, pero la ciudad estaba triste, por decirlo de alguna manera. Esa no es la ciudad que quiere la gente. La gente no quiere, vamos, el ruido cero no existe. En la Universidad de Granada tenemos una cámara de ensayo acústico y hay 15 decibelios, que es que no hay cero, el cero no existe. Pero incluso sin hacer absolutamente nada, hay unos decibelios, suele estar en torno a 20 y tantos, 30 decibelios. Suenan fuentes que antes no había, o sea, sí estaban, pero tú no te dabas cuenta. Pero a la ciudad le faltaba la vida, le faltaban las personas. Esa no es la ciudad que quiere la gente. La gente, pues, las personas queremos una ciudad que nos trae sentimiento, el feeling, que sea el que nosotros queremos. Y ahora, ¿cuál es? Y cómo lo valoro. Aquí entra la norma. Y está por demás registrado que lo que más le atrae a la gente es ver gente. Y que lo vean, ¿no? Los lugares que están llenos, digamos un café, un restaurante que tiene mucha gente, jala más gente que los que están solos. Efectivamente. Ahora, desde dos cosas interesantísimas que me parece de lo que mencionó. Como insumo para el diseño urbano, pues claro que es una información valiosísima, porque cuántas veces
se preocupan por el mobiliario, es decir, vamos a poner bancas, botes de basura, iluminación, y aquel lugar está solo y nadie se sienta. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no? Si hay bancas. Y en otros lugares donde no hay ni siquiera mobiliario urbano, la gente está ahí buscando hasta nadie le preguntó a la gente. Y entonces, pues creo la respuesta nos la está dando usted diciendo, bueno, es que no es nada más lo que hace, sino lo que experimenta, y en ese experimenta el espacio es el ruido, los sonidos que tiene, y difícilmente consideramos ese elemento de diseño, es decir, cuáles son los sonidos que tengo que atenuar, claro, y cuáles son los sonidos que tendría que potenciar. Esa es la clave, ¿no? En arquitectura, al menos en el caso mexicano, nosotros lo tenemos muy claro con Luis Barragán, que siempre buscaba el ruido del agua, de las fuentes, de la caída, para generar esa atmósfera. Sí. Pero en la ciudad como que perdimos. Eso es muy árabe. Pero sí, y claro, esa es la interpretación. El principio también el principio es árabe, pero en Granada. La expresión mexicana es arquitecto Luis Barragán, pero es ese mismo principio. Pero lo perdemos ya en la escala urbana. Es decir, como que en la escala urbana ya no controlamos ese ambiente, sino qué es lo que pase. Y dependiendo, como dice, no solo del horario, sino de mi estado de ánimo. No es el mismo en la mañana que voy a trabajar que en la tarde que ya regreso cansado o que tengo hambre y voy caminando. Eso es muy interesante. Cuando hago mi estudio, nosotros tenemos un equipo, por supuesto. En el equipo aprovecho, yo soy físico, pero están compañeros que son arquitectos, psicólogo ambiental, ingeniero, o sea, aquí entra todo el mundo, puede participar todo el mundo. Esto no es una disciplina exclusiva de una ciencia, de una rama de la ciencia. Entonces, la verdad, se me ha ido el hilo que estábamos hablando. Lo de los horarios, las personas, qué ruidos atenuamos y qué ruidos potenciamos, o sonidos potenciamos, mejor dicho. Y que no es lo mismo en la mañana que va uno que en la tarde o cuando regrese ya cansado del trabajo. Es decir, va a cambiar, nosotros cambiamos, pero cambian los sonidos de la ciudad. La cuestión del agua que mencionábamos, de origen árabe, y que potenció mucho Luis Barragán en la arquitectura. Sí, me estaba acordando. Sí, estoy cogiendo el hilo. Se me estaba acordando, es que tenía en la cabeza, por ejemplo, esta mañana desayunando en el hotel, que hay un patio precioso en el hotel, con una fuente. Cuando vamos a desayunar le ponen el agua, y cuando no hay nadie, no hay actividad dentro del hotel, la fuente está vacía, está vacía, no tiene agua. Uh-huh. La verdad es que sí, que el curso de agua es muy importante. En esta historia, en los estudios que nosotros hacemos para tratar de evaluar la percepción, yo le digo siempre a las personas que participan, primero es difícil conseguir voluntarios, por lo tanto lo primero es las gracias de que quieran participar, pero luego les comento, es como si estuvierais donando sangre, porque nos estáis dando lo más importante para esta investigación, que es vuestra opinión. Nosotros, con los instrumentos que tenemos, hacemos registros acústicos y hacemos la ingeniería acústica tradicional, pero sin vuestra opinión no podemos hacer nada. Entonces, la opinión, cuando alguien participa en un estudio y se digna a rellenar un cuestionario y a decir cómo se siente, es como donar sangre, es lo más importante que hay. Entonces me gusta darle esa importancia. Y ahora, una vez que tenemos la opinión, hay que cuantificarla, porque, y esto es lo que yo quería decir antes, o el mensaje que quería transmitir, cuando yo hablo con una autoridad municipal, un alcalde, alcaldesa, concejales, yo le hablo de esto y dice, ¡ay, qué bonito! Incluso algunos me tocan la mano y ¡ay, qué bonito, qué bien! Como diciendo, qué friki eres, tío, te estás dedicando a una cosa. Qué romántica visión de la ciudad. En el mejor de los casos, y siendo amable, qué romántico. Sí. Digo, vale, sí, esto es bonito, esto es romántico, pero esto es una ciencia. Entonces, pero también me hace ver que yo le tengo que trasladar a ese concejal algo tangible. Y aquí viene lo que hablábamos el otro día y la norma, cuantificar esa percepción. Por eso necesitamos mecanismos para la pregunta. Oye, ¿y esto es bueno o esto es malo? Lo primero, no hay espacios buenos o malos. Hay espacios que son los que se pretenden o no se pretenden para ese entorno y para esa actividad. Para ese fin. Claro. A ver, doctor, antes de pasar a eso, yo quisiera preguntarle algo muy de experiencia personal.
Es decir, en esta lectura tradicional de ciencias duras y ciencias blandas, humanidades y demás, ¿cómo es que Jerónimo Vida, físico de formación inicial, con cosas muy tangibles, como dice, medibles, de fenómenos físicos como es la formación, se vincula a un aspecto social de cómo la gente vive la ciudad y que es de alguna manera sumamente intangible? Es la historia vivida, sí, sí. Y entonces yo me imagino que usted se acerca a esto y dice, bueno, es que estos hablan de percepción, hablan de opinión, hablan de cosas, y ha de haber entrado en una crisis de decir, ¿por qué no lo miden? ¿O por qué, si se puede medir, hablan de cosas así? ¿Cómo concilia esas dos dimensiones? Como se suele decir, me encanta que me haga esa pregunta, pero es que de verdad estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones. Yo siempre digo que soy un poco tarugo, porque a lo mejor por mi formación de ciencia como físico, más que números, modelos, simulaciones, es verdad, hombre, todos tenemos un corazoncito, ¿no? Entonces, pues todo surge después de llevar más de 15 años en ingeniería acústica, al darme cuenta, pues lo que estamos hablando, que reduciendo decibelios no arregla el problema. Después de estar haciendo de todo, iba a decir, devanándome los sesos para buscar la mejor solución que ofrecerle a la administración, probando cosas, y te das cuenta que no. Hay muchas veces que sí, como tú pones una pantalla acústica y disminuye 3 o 4 decibelios, en fin, se arregla el problema, pero muchas veces no arregla el problema. Eso a mí me llevó a un estado de desesperación. No de desesperación, no, de desencanto. Cuando ya te haces mayor, y yo ya me estoy haciendo mayor, entonces digo, bueno, como que me aburría. No hay futuro. Me aburría porque sabía que no podía llegar a nada más. Y entonces, y estoy hablando del año 2016, por ahí, hace unos 9, 10 años, descubro, un poco por azar, un libro que se llama Soundscape and the Built Environment. Y lo escribía el profesor Jean Kahn del University College de Londres. Y digo, oye, esto me gusta, esto tiene sentido. Estaba emergiendo entonces la cosa. Pero el doctor Jean Kahn ya tenía mucho recorrido. Yo le escribí, así directamente. Y él acababa de obtener un proyecto de la Unión Europea, un proyecto europeo que se llama ERC. Los proyectos ERC son proyectos locos que se lo dan solamente a investigadores de mucho prestigio sin garantía de que vaya a salir nada. Por lo tanto, se lo dan cuando en Europa tú dices yo tengo un proyecto ERC y te hacen una reverencia porque significa que tú eres... Si te dan dinero sin saber un poco que va a salir... Bueno, pues el doctor Jean Kahn tenía un proyecto ERC de 3 millones de euros. 3 millones de euros. Que marea en euros, no sé en pesos cómo será, pero... Bueno, o 3 millones de dólares, o porque más o menos como andan así, para investigar Soundscape. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? 3 millones de euros para investigar paisaje sonoro. Eso me llamó a mí mucho la atención, y el libro que he comentado. Entonces yo le escribí, mire, doctor Jean Kahn, si usted tiene que hacer experimentos, véngase a Granada que yo aquí lo recibo. Y así empezó la cosa. Y entonces yo fui descubriendo este tema y me fui enganchando. Y fue como rejuvenecer, fue como volver a mi origen recién acabada la carrera, con ese ímpetu que tiene la juventud y el empezar retos nuevos. Y me sentí vivo de pronto y me gustó tanto que empecé el recorrido, empecé a aprender, y llegó un momento en que empecé a aportar. Y luego vino en España, muy poca gente hace de esto, pero por suerte la Sociedad Española de Acústica lo entendió, y también lo que es el organismo español de estandarización, que es SUNE, me incorporó al Comité Nacional de Acústica. De ahí me incorporó en los grupos de trabajo de la ISO, que sí, de momento soy el único, pero ya habrá más con el tiempo. Entonces esto fue cogiendo forma y fue cogiendo un poco de fortaleza. Y empezamos a aportar, y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque la comunidad... Hace poco publicamos un artículo de esto y lo firmamos 54 autores. ¿Por qué? Pues porque era un artículo... Esto es muy importante lo que voy a decir. Cuando uno le pregunta a las personas sobre sus sentimientos, lo tiene que hacer en el idioma local.
en inglés, en castellano, en francés, en alemán o lo que sea. Pero hace falta que las preguntas se interpreten de la misma manera en todas las comunidades, porque si no, no podemos comparar resultados. Si yo te pregunto si es agradable, en inglés pleasant, la palabra pleasant, agradable, tiene que tener la misma interpretación en todos los idiomas. Y entonces el artículo este de los 54 autores es porque ya hemos logrado traducir la norma, no la norma, el cuestionario, las preguntas que se hacen a 18 idiomas. Y ahí entraban todos los que habíamos participado. Cuando se mandó a publicar, ¿quién va a revisar este artículo? Pero lo que trato de decir también es que es una comunidad que está muy unida, los que estamos en esto. Entonces estamos avanzando en el desarrollo de la norma, no solamente en qué hay que medir y qué hay que hacer, sino también en la parte emocional de cómo preguntar para que, digamos, sea una norma y esté estandarizado y podamos comparar resultados de Pekín con resultados de Morelia. Pero es que al final es lo que mencionaba ahorita, que con su equipo y con todo lo que vemos, la ciudad, nuestra vida, nuestro entorno es tan complejo, sí, que es imposible que se aborde desde una disciplina. Por eso la transdisciplinariedad, o sea, por eso tenemos que hacer esta conjunción de perspectivas, porque si no estamos viendo solo una visión parcial de un fenómeno muy, muy complejo. Sí. Para quien nos escucha, y voy con la disculpa aquí del doctor, voy a tratar de hacer un resumen muy simple, pero para que entendamos. Él lo que hace cuando dice que va y pregunta es que van al lugar y le preguntan a la gente lo que está sintiendo, pero en ese mismo instante, en ese mismo momento, él lleva unos aparatos para ir midiendo estos decibeles y el tipo de ruido o de sonidos, para saber exactamente cuando la gente dijo que estaba agradable o que era desagradable o que era molesto, y después poder leer esas opiniones en función de las medidas muy frías, muy cuantitativas de lo que la gente estaba opinando. Un poco como encontrar la explicación, si me permite, doctor, de decir, ¿por qué la gente me dijo esto? Pues porque la medición de los sonidos me está hablando de este tipo de ruido. Sí, interpreté bien esa parte. Sí, es totalmente. Es el registro acústico, como siempre se ha hecho, para saber qué hay, pero también entender que la percepción que transmiten las personas con ese cuestionario, también casarlo con ese ambiente acústico, porque si hacemos la misma medida por la tarde, el ambiente es distinto. Entonces, cada medida que se hace, cada estudio de percepción, es en ese momento, en ese contexto. Con esos usuarios. Con eso sí hace falta casar la respuesta que se da con el ambiente acústico que se registra. Lógicamente, haciéndolo muchas veces, cuando la base de datos va creciendo, estamos enseñando a la IA, a la inteligencia artificial. Cuando la base de datos va creciendo, uno ya se va quedando, digamos, con lo que es el sentir general de ese determinado ambiente. Y si ese determinado ambiente debería ser reproducido, mantenido, preservado o evitado. Entonces, ahí es un poco lo que aporta. Y entonces esos ya son números que indican la calidad de ese espacio que permite que yo se lo pueda decir a un alcalde o a un concejal. Digo, mira, si tú coges este escenario, esta plaza, esta calle, y lo diseñas de esta manera, el sentir general va por aquí. Entonces, si eso es lo que quieres, adelante. Si no lo quieres, hazlo de otra forma. Entonces, ese es el Soundscape Approach que se está incorporando muy poco a poco, porque lo que hace falta primero, hace falta avanzar un poco más en que la gente que está al cargo de la gestión, claro, entienda esto, que no es, además de bonito y romántico, es útil que lo entienda, y luego las herramientas para que lo puedan aplicar, que esa es la norma, y sobre todo la parte cuarta, la última, que es la que dice cómo hacerlo, que se aprobó el viernes 17 de este mes. O sea, estamos hablando de algo y todo eso en nuevo desarrollo, porque eso no, como decía en la charla el otro día, son normas TS, Technical Specification, que significa que si mañana hay un avance en la investigación que aconseja hacerlo de otra forma, se va a incorporar. Es una cosa viva, ¿no? A mí me pareció, y quiero subrayarlo, que una de las mayores aportaciones es precisamente cuantificar algo que para nosotros los arquitectos resulta, o para los de las ciencias humanas resulta sumamente ambiguo, ¿no? Esa percepción, cómo la mido. Pero además,
y ahí quisiera conocer la opinión. Tenemos una herencia del funcionalismo de esta idea del usuario, y a la hora de entrar en la percepción, pues echamos por debajo esta idea del usuario, y es el habitante, es el que vive, es el que percibe, es toda una experiencia para la gente, para cualquiera, que a veces en nuestra vida cotidiana ya lo simplificamos, pero cuando andamos de visita en un lugar nuevo, vamos como que escaneando y absorbiendo todo. Es decir, es toda una experiencia que es muy distinta a la visión de decir cuántas personas pasan por aquí, quién se baja aquí, dónde llegan, más en términos del usuario que del habitante, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado antes de empezar, lo que se viene haciendo ahora se debe de seguir haciendo. O sea, esta nueva visión no elimina lo que se ha hecho hasta ahora. Si hay que controlar aforo, hay que, hay que gestionar por temas de seguridad, o que la visita sea operativa, o que la estancia o el desarrollo de lo que sea, o vivir de la manera prevista, pues sea la adecuada. Todo eso sigue siendo válido, pero se puede añadir, complementar, si tú primero evalúas el ambiente y luego pues de ahí sacas conclusiones que pueden mejorar las propuestas de diseño o de planificación, ¿no? Entonces, digamos, como es compatible con lo que hay ahora, pues se trata de que poco a poco se vaya incorporando, no elimina nada. Sí, viene a sumar mucha información, es decir, en esta idea del diagnóstico urbano, bueno, ¿cuál es la situación que se tiene? La información acústica nos daría elementos para después proponer qué es lo que se quiere diseñar, dependiendo de qué se quiere en el lugar, como bien menciona, quiere potenciarse, quiere mantenerse o quiere transformarse, ¿no? Y qué elementos, ahí creo que hay todo un campo para quien nos escucha, que está estudiando ahorita arquitectura, diseño y demás. ¿Qué elementos de diseño urbano responden a esta dimensión acústica de la ciudad? Ver, bueno, ¿puedo hacer un último comentario? No sé si estamos en tiempo. Adelante. Porque va con México la cosa. Porque el año pasado, en el primer encuentro de paisaje sonoro, aquí hay un paisaje sonoro interior. El paisaje existe por todas partes. Los músicos, incluso los músicos que están por las calles de las ciudades, cómo suena. El paisaje sonoro existe. Lo que aquí estamos hablando es cómo cuantificar ese paisaje sonoro de tal manera que sea útil para la gestión y para el diseño. O sea, una cosa es el paisaje sonoro, el clima acústico que existe, otra cosa es cómo lo transformo en números, ¿vale? Entonces, el año pasado, en el primer encuentro de paisaje sonoro que se celebró en Ciudad de México, que acudió el doctor Yancán y el doctor Enrique Suárez, y también estuve yo, fue un privilegio estar allí, hablando con Yancán. Él decía, empezaba a darle vueltas y empezó a darse cuenta que los que hablamos castellano somos muchos. Porque él pensaba como que, no sé exactamente, no estoy diciendo que sea ignorante, ni mucho menos, sino que él pensaba que el mundo anglosajón, los que hablan inglés son muchísimos, luego pues China, por supuesto, India, y España pues decía, pues también son muchos, pero no era consciente de que no es que seamos muchos, que somos muchísimos. Y entonces en México, en Ciudad de México el año pasado, él me dijo, Jerónimo, deberíais de entrar en los organismos de normalización para meter el factor cultural, porque no es lo mismo. Por ejemplo, esta mañana hablaba el doctor Fausto de campanas. En Japón, por ejemplo, suenan las campanas y le da miedo, porque lo asocian a la guerra, a los avisos nucleares de las bombas y demás. Sin embargo, en España y aquí suenan las campanas y normalmente es un factor cultural. Sí, incluso dentro de los que hablamos castellano, de todos los países de norte a sur, pues también hay dificultades. Cuando estuvimos traduciendo el modelo emocional pleasant, eventful, calm, que participó investigadores de Argentina, de Chile, había que encontrar la palabra que no fuera ofensiva, que significara lo mismo. O sea, entonces debéis de entrar en las normas. Y el doctor Fausto, que fue el que promovió, bueno, él y la institución, el proyecto, las personas, no me quiero dejar a nadie atrás, pero vamos, singularizo en el doctor Fausto porque es la persona visible para mí. ¿Por qué no organizamos una red internacional iberoamericana?
castellano y portugués. Deberíamos de organizarnos. ¿Para qué? Para tener presencia en este mundo de momento ocupado por los británicos y sobre todo por los chinos, que han puesto muchísimo interés en este tema. Y entonces surge el Acuerdo de México. El Acuerdo de México surge el año pasado en Ciudad de México de poner en marcha esta red. Y del año pasado a este ya hemos tenido varias reuniones, hemos contactado y estamos empezando a organizarnos. Y ahora este año pues surgirá los acuerdos de Morelia, porque todo está teniendo lugar aquí en México. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar juntos, vamos a ayudarnos, vamos a potenciar esto, vamos a tratar de que la administración, los gestores aprendan esto y a tratar de que lo tengan en cuenta. Todo esto se está gestando aquí, en este maravilloso país. Entonces, yo estoy encantado, vamos, yo me emociono y todo porque además, hombre, soy parte interesada, pero yo pronto me jubilaré. Aquí hace falta que haya cantera y que vaya siguiendo, y todo surge aquí, de manera que este encuentro, que ya es el segundo, no sé si habrá tercero, cuarto o dónde, porque quizá, en fin, organizar un evento de esto es complicado, pero se está haciendo muchísimo para que, digamos, nosotros, esta parte de los investigadores, de los investigadores en paisajes sonoros, los que hablamos castellano, pues vayamos acordando, organizando y trasladando esas opiniones a las normas, para que las normas no solamente reflejen un sentimiento, británico, alemán o chino, ¿no? Revisando un artículo hace poco de unos autores chinos, hacían mucho hincapié, era sobre paisaje sonoro y la capacidad de ese paisaje sonoro en la restauración mental. Vamos a pensar, cuando uno va a un espacio, parque o lo que sea, uno también busca desconectar y, digamos, hacer una limpieza mental. Tranquilizar. No soy la persona, soy físico, yo soy tarugo físico, no soy la persona más adecuada para hablar de esto, pero lo entiendo bien, que la idea porque yo mismo la experimento, de desconectar y demás. Entonces, se puede medir la capacidad de restauración mental de un espacio sonoro. Hay una escala, se llama Restorativeness Soundscape Scale. Entonces, ellos decían, a la hora de diseñar sus parques, es que el estilo europeo de parque es un parque muy tranquilo, como muy soso, ¿no? Pero es que ese no es el nuestro. Es que a nosotros, y es verdad, en China, en Asia, los parques se llenan de gente bailando, haciendo deporte, haciendo su ensayo. Hay mucha vida, y eso a ellos es lo que buscan en un parque. Entonces hacían mucho hincapié en el modelo europeo de parque, que no es el nuestro. Nosotros queremos este otro. Si tiene estas otras características, restaura. Si es soso como los europeos, no restaura. Entonces, hasta eso es importante. Claro, pero es que además hay una realidad que es innegable. O sea, vivimos en un mundo urbano. Ahorita las estadísticas son de que 6 de cada 10 habitantes del planeta viven en una ciudad. En México es todavía más grave la situación, porque 8 de cada 10 vivimos en una ciudad. Y vivir en una ciudad implica, ya lo que se comentó, estrés, prisa, sonido, ruido, pum, pum. Entonces, cuando tenemos oportunidad de salir a un espacio, de cruzar por un espacio, un área verde, un lugar, pues lo que buscamos es ese oasis de tranquilidad, de restauración espiritual, física. Y claro que hay un campo potencial tremendo para todos. Y no seguir viendo, empezamos diciendo, bueno, la ciudad en términos de la parte construida, pero ahora la parte emocional. Pues también por muchos años vimos las áreas verdes solo sobre la parte estética, que se vea bonito, y descuidamos el potencial ambiental, psicoemocional que tiene para todas las personas, y tenemos ahí un gran tema inagotable. Por eso decía que la realidad urbana nos va a obligar a tener que entender en la complejidad que amerita pues estos procesos de la ciudad. Se trata de hacer las cosas de otra forma. De sumar, como sí, dijo. Muchas veces es simplemente hacerlo, pero hacerlo de otra manera, conociendo el sentir de las personas. Pues si diseñamos un parque al estilo europeo en China, no estaríamos fracasando. Se trata de hacerlo de otra manera, pero eso implica saber qué siente la gente y cuantificarlo de alguna manera para poder incorporarlo en medidas concretas. Estoy acordando, por ejemplo, en Granada hay una avenida enorme
que tiene mucho tráfico y diseñaron unas pantallas bajas, básicamente a nivel de rueda, y aprovechando el desnivel de esa pantalla, pues corre agua. Vamos, entonces al final han logrado hacer en la zona centro un espacio, una especie de oasis, a pesar de todo el tráfico que está circulando, que la gente se reúne, se sienta a charlar y todo, a pesar de que está rodeado de tráfico, porque esas micropantallas, el agua, los jardines, eso que se hizo sin tener ni idea de paisaje sonoro ni de evaluación, porque esto se hizo... O sea, se hizo, me imagino que por sentido común, porque también tiene mucho sentido común todo esto que estamos hablando. Entonces es una intervención de paisaje sonoro de libro, aunque cuando se hizo esto que estoy comentando de Granada no se tenía en cuenta, o sea, no existía esto. Pero ahora que ya empezamos a saber que esto existe y empezamos a saber que es importante, empezamos a tener herramientas para cuantificarlo y llevarlo a la práctica, pues es algo que debe de ir extendiéndose y es algo que progresivamente tiene que ir incorporándose por quien puede hacer cosas, que no somos los investigadores, son los que toman los que gestionan, los que planifican y todo eso. Entonces yo ahora mismo en esta fase ya, digamos, final de mi actividad de trabajo, porque tengo más cerca la jubilación que el empezar, pues me encuentro muy feliz, muy contento por estar contribuyendo a esta disciplina y ser útil, sobre todo ser útil. Y además emocionalmente me hace sentir bien. Incluso me sirve también, esto ya entre profesores, cuando estoy dando acústica, pues yo doy acústica lógicamente en varias titulaciones y los niños se me aburren, los niños, mis estudiantes, yo les digo cariñosamente a los niños, mis estudiantes se aburren, empiezo a hablar de esta otra dimensión, de este otro enfoque, y me doy cuenta cómo de pronto, a ver, esto es interesante. Porque me encuentran una aplicación, claro, muy tangible, muy cotidiana, y todos, como bien dijo, y lo hemos dicho en este espacio, no hay mejor experto en la ciudad que el que vive en la ciudad. Exactamente. No es un asunto de ciencia, es un asunto de vivir. Faltaba eso. Yo por eso puse en la presentación una ventana con dos hojas, una que siempre ha estado abierta, que es la ingenieril, y ahora estamos abriendo la otra. Y esto tiene mucho recorrido, tiene mucho desarrollo. Doctor Jerónimo Vida Manzano, muy agradecidos por la amabilidad de su tiempo y un mensaje para quienes nos escuchan. Bueno, en estos días hemos estado hablando de creatividad, pues que los futuros profesionales, arquitectos, lo que sea, pues que no olviden esa creatividad y esa pasión en su trabajo, que en la disciplina que estamos hablando se llama Soundscape. Simplemente que hay otra forma de gestionar y de planificar y que la estamos descubriendo. Pues súmense a descubrir este nuevo mundo sonoro. Agradecemos su atención y sobre todo alguien que no aparece en cámara ni en micrófonos, pero al maestro Ramón Holguín le agradecemos mucho porque él es el encargado de la producción y postproducción y hace posible este podcast. Muchísimas gracias, háganos saber sus comentarios, sugerencias de temas y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.